Hola, te doy la bienvenida al 10º video de este curso gratuito de Introducción a ReactJS. Si es la primera vez que estás viendo mis videos, te invito a que puedas ver el resto de videos de esta colección, donde ya he enseñado múltiples conceptos en JavaScript avanzado que te será útil para afrontar un test en JavaScript o para postular con éxito como desarrollador en JavaScript, además de ser los requisitos necesarios para aprender desarrollo frontend en ReactJS. Si este contenido te ha sido útil y lo consideras de alto valor, te pido que lo apoyes suscribiéndote al canal o dándole un me gusta al video, y así me apoyarás para seguir subiendo más contenido al canal. Anunciarte también que puedes unirte a la comunidad en WhatsApp de este canal. El link lo dejaré en la descripción. Y las disculpas del caso por no haber publicado nada recientemente en los grupos de nuestra comunidad. Estos días voy a actualizarlos con nuevas publicaciones, así que no se preocupen gente de la comunidad. Así que sin más que agregar, comencemos. En el capítulo anterior habíamos conocido otra, otra interesante estructura de datos en JavaScript, la lista enlazada. Habíamos aprendido a codearla y la habíamos ocupado en un ejemplo real. Luego habíamos conocido en profundidad qué es la composición en el paradigma orientado a objetos, así como algunas maneras de implementarlo como primera opción antes de la herencia. Y por último habíamos conocido el principio SOLID de segregación de la interfaz, al igual que su implementación en JavaScript, con una serie de ejemplos en el paradigma orientado a objetos. Continuando lo anterior, tenemos los siguientes contenidos para este video, que es un árbol o tree en JavaScript, otra estructura de datos que fortalecerá aún más nuestros conocimientos y habilidades como programador. Durante nuestro aprendizaje de los árboles conoceremos algunas de las múltiples estructuras que se originan de los árboles y nos enfocaremos en una en específico, el árbol binario de búsqueda, el cual posee múltiples algoritmos para recorrerlo. Luego conoceremos qué es la dependencia en el paradigma orientado a objetos, con lo cual culminaremos con nuestro aprendizaje de los principios SOLID en JavaScript, conociendo el principio de inversión de dependencias, y como parte final de este video, conoceremos cómo se implementa dicho principio en el paradigma orientado a objetos con un ejemplo. Así hemos concluido nuestro aprendizaje de cómo escribir código modular, estructurado y limpio en el paradigma orientado a objetos. Un árbol en informática es una estructura de datos que guarda muchas similitudes con el árbol de la naturaleza. Un árbol biológico en su nacimiento se compone de un solo tronco del cual con el tiempo nacen las primeras ramas, que a su vez se convertirán en origen de otras ramas hasta concluir en el nacimiento de las hojas. Y hasta aquí hemos terminado de hablar del árbol de la naturaleza. Ahora un árbol informático tiene similar descripción, ya que comienza de un nodo superior, llamado el nodo raíz, del cual surgen otros nodos idénticos, que a la vez son origen de otros nodos, hasta concluir esta expansión en nodos de los cuales no nacen, en nodos de los cuales no nacen nuevos nodos llamados nodos hoja. Sin embargo, aclaremos que si se desea, estos nodos pueden nacer otros nuevos, ya que todos los nodos que conforman el árbol son idénticos, por lo que pueden ser llamados también de manera individual como árboles. Por lo tanto, un árbol se compone de nodos vinculados por una relación padre-hijo, en el sentido de que hay nodos que surgen de otros nodos, formando una estructura que más se asemeja a un árbol invertido, con un nodo raíz llamado nodo superior, a partir del cual se expande toda la estructura. Cada nodo es un objeto que lleva una propiedad, que almacena un valor de cualquier tipo, y múltiples propiedades que guardan las referencias a sus nodos hijos llamados punteros. Así que en el código la estructura se describe como un objeto raíz que guarda en sus punteros a uno o más objetos que a su vez, ¿no?, pueden guardar uno o más objetos y así sucesivamente. En la figura se observa un árbol compuesto por tres nodos que almacenan valores numéricos y que poseen dos nodos punteros, right y left, como se puede ver. En la siguiente figura se describe a más detalle la estructura del árbol. El nivel superior, donde se encuentra el nodo raíz, que tiene dos nodos hijos, llamados entre sí nodos hermanos, que posteriormente se expanden hasta concluir con los nodos que no tienen hijos, llamados nodos hoja. Como mencionamos, cada nodo distinto del nodo raíz puede ser considerado como un árbol, ya que es el origen de otros nodos, por lo que pasa a constituir un subárbol, y los niveles, que vienen a ser los pisos de la estructura, el nodo raíz ubicado en el nivel 0 y sus nodos hijos en el nivel 1, los hijos de los hijos en el nivel 2 y así sucesivamente.
Las estructuras de datos que anteriormente hemos conocido, como los arreglos, las pilas, las colas y las listas enlazadas, son estructuras de datos lineales en las que todos los elementos están dispuestos de forma secuencial, por lo que es una tarea sencilla visitar a todos los elementos. Por el contrario, un árbol es una estructura de datos no lineal cuyo recorrido a través de sus múltiples nodos es una tarea más compleja. Las, estru las estructuras de datos árbol tienen innumerables aplicaciones. Tenemos el DOM, que organiza los elementos que componen un archivo HTML y los representa como nodos en la estructura de datos árbol. Los árboles pueden tomar múltiples formas, por tal razón solo son el origen de otras estructuras de datos, como el árbol binario, que es un tipo de árbol en el que cada nodo tiene un máximo de 2 hijos. A su vez, un árbol binario es el origen de otras estructuras, como el montículo binario, ¿no?, que puede ser un montículo binario máximo, max heap, o donde el valor que almacena el nodo raíz es el máximo entre todos sus nodos hijos. La misma propiedad se aplica para todos los otros nodos que componen el árbol. El montículo binario mínimo, conocido como min heap, es similar, donde el valor que almacena el nodo raíz es el mínimo entre todos sus nodos hijos. Y la misma propiedad se aplica para todos los otros nodos del árbol. Conozcamos ahora el árbol binario de búsqueda, que presenta las siguientes características. Todos los nodos del subárbol izquierdo, asociado al nodo raíz, almacenan valores menores que el nodo raíz, y todos los nodos del subárbol derecho almacenan valores mayores que el nodo raíz. La misma propiedad, la misma propiedad se aplica para los otros nodos, que como habíamos mencionado son también árboles. Las operaciones que se pueden realizar con un árbol binario de búsqueda son la búsqueda de valores dentro del árbol, la inserción, al igual que la eliminación de nodos, y el recorrido. Un árbol binario de búsqueda más evolucionado es el árbol binario autobalanceado, que se autoequilibra por sí mismo. La diferencia entre las alturas del subárbol izquierdo y del subárbol derecho no puede ser más de 1. Una vez que la diferencia supera 1, el árbol ejecuta automáticamente el algoritmo de equilibrio hasta que la diferencia vuelva a no exceder a 1. En la figura podemos observar cómo al insertar un nuevo nodo dentro del árbol, se hace la consulta sobre la ubicación que tendrá este nuevo nodo dentro del árbol, y la consulta comienza desde el nodo raíz. Se consulta al nodo 5 acerca de la ubicación y este lo ubica a su lado derecho. Luego la consulta recae en el nodo 8, que también lo ubica a su lado derecho, y finalmente la consulta cae en el nodo 12, que lo ubica a su derecha. En la animación, la diferencia entre las alturas del subárbol izquierdo y del subárbol derecho asociado al nodo 8 no puede ser más de 1, por lo que se activa el algoritmo de equilibrio para llevar la diferencia a 0, y así es como ocurre la rotación de los nodos, como se puede observar. Ahora vayamos al editor para construir nuestro primer árbol binario de búsqueda. Voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner JS10. Esto lo voy a abrir en el editor. Voy a crear un nuevo fichero en JavaScript. Le vamos a poner el nombre example1.js. Listo. Entonces vamos a construir nuestro primer árbol binario. Nuestro primer árbol binario de búsqueda. Binary Search Tree. Nuestro primer árbol binario de búsqueda. Habíamos dicho que el árbol se encuentra compuesto por nodos, todos idénticos, que tienen las mismas propiedades. Las propiedades que tiene cada nodo son value, propiedad que almacena el valor, ¿no?, que va a tener cada nodo, value, y luego tenemos los punteros que va a tener cada nodo. Cada nodo en un árbol binario de búsqueda tiene dos punteros o dos referencias, guarda dos referencias, ¿no?, a otros nodos.
dos referencias a nodos hijos, o se puede decir que tiene también, que cada nodo va a tener como máximo dos hijos, dos nodos hijos, uno en la izquierda y otro en la derecha. Entonces ponemos left and right. Y también va a tener el mismo método, ¿no? En este caso el mismo criterio para poder agregar nuevos nodos dentro del árbol, ¿no? Ese criterio lo van a manejar todos los nodos, ¿no? No solamente el nodo raíz, sino todos los nodos van a tener los mismos métodos, las mismas acciones, ¿no? O vamos a poner el mismo criterio, ¿no?, de ordenación de nuevos nodos, ubicando los nodos. Si se tratara del nodo raíz, ¿no?, ubicamos los nodos. El nodo de menor valor lo ubicamos a la izquierda del nodo raíz. Left va el de menor valor, el nodo de menor valor. Y en right va el nodo de mayor valor. Right va el nodo mayor, el nodo de mayor valor. Y ese mismo criterio de ordenación se van a aplicar para todos los demás nodos, ¿no?, porque todos los nodos también son árboles, habíamos dicho. Entonces, nuestro árbol binario de búsqueda va a poder ser construido a partir de una sola clase, ¿no?, a diferencia de las listas enlazadas, ¿no?, que se construyan a partir de dos clases, una clase para el nodo y una clase para la cabecera de la lista enlazada. En este caso es contrario, ya que todos los nodos son idénticos, entonces van a tener origen en una sola clase. Esa va a ser la clase tree, que va a dar origen a todos los nodos. Aquí no habíamos puesto el tipo de archivo correctamente. Estamos con un archivo JS. Listo. Ahora sí tenemos nuestra clase que nos va a servir de molde para poder construir todos los nodos que van a componer el árbol binario de búsqueda. Entonces vamos a definir primero las propiedades, ¿no?, que, como habíamos dicho, vienen a ser el valor y los punteros. Entonces la propiedad que va a guardar el valor que va a contener cada nodo, y ese valor lo vamos a poder ingresar mediante un parámetro, ¿no?, para dar origen a cada nodo, para poder crear cada nodo que va a formar el árbol. Esto lo recibimos en el parámetro. Luego le agregamos los punteros, ¿no? En este caso, un nodo va a tener como máximo dos nodos hijos. Entonces va a tener un nodo hijo a la derecha y un nodo hijo a la izquierda, ¿no?, que son las dos referencias, los dos objetos a los cuales se va a poder vincular este nodo. Que lo que estamos haciendo es construir un nodo individual, un nodo vacío, todavía no forma parte de un árbol, por tanto sus punteros, ¿no?, se encuentran vacíos, no hacen referencia a ningún otro nodo, por tanto tienen el valor de null. Entonces ya con esto estoy construyendo el nodo que va a formar parte de la lista enlazada. Esto le podemos agregar este método para poder insertar, pero antes vamos a construir nuestro primer árbol binario a partir de esta clase, ¿no?, que va a dar origen a todos nuestros nodos. Entonces vamos a construir nuestro primer árbol, first tree. Nace como dependencia de la clase tree. Vamos a agregar un valor. Entonces ya creamos nuestro primer árbol binario, lo vamos a visualizar, vamos a imprimirlo, guardamos, ejecutamos y tenemos nuestro primer árbol binario, ¿no?, con el valor que almacena el nodo, ¿no?, y luego sus punteros vacíos, porque se trata primeramente del nodo raíz, ¿no?, que todavía no
no tiene agregados ningún nodo. Entonces a este nodo raíz ya podemos empezar a agregarle nuevos nodos y para ello vamos a necesitar de un método, en este caso el método insert habíamos dicho, ¿no?, que va a guardar dentro el criterio para poder ubicar a los nuevos nodos que vamos a agregar, ¿no? Ese mismo criterio van a tener todos los nodos, porque como habíamos dicho, los otros nodos, aparte de nodo raíz, también son árboles, van a constituir árboles. Entonces para poder insertar un nuevo nodo, vamos a hacer uso del método insert, que va a recibir como parámetro el valor que va a almacenar el nuevo nodo. Primeramente vamos a crear el nuevo nodo que vamos a agregar dentro del árbol binario de búsqueda. Este nodo también va a tener origen en la clase, ¿no?, como habíamos dicho, tiene las mismas propiedades y los mismos métodos. Entonces van a ser como instancia de la clase. Y lo que necesitamos aquí es el valor que va a ser almacenado, ¿no? Eso lo va a recibir el método. Luego el criterio, necesitamos agregarle un criterio para poder agregar este nuevo nodo dentro de la lista enlazada, dentro del árbol binario de búsqueda, quiero decir. El criterio, como habíamos dicho, es idéntico para todos los nodos y consiste en almacenar el nodo de menor valor a la derecha, el nodo de menor valor a la izquierda del nodo raíz y el nodo de mayor valor a la derecha del nodo raíz. Entonces, si el valor que tiene el nuevo nodo es menor, ¿no?, que el valor que almacena el nodo raíz, este nuevo nodo va a ser guardado en el puntero izquierdo del nodo raíz, ¿no? Entonces, el nodo, el nodo izquierdo, el que quiero decir el puntero izquierdo va a apuntar al nuevo nodo. Entonces ponemos first, ya no va a ser vacío, va a ser un nodo izquierdo que va a almacenar el nuevo nodo. Y si fuera el caso contrario, ¿no?, de que el valor del nuevo nodo es mayor que el valor que almacena el nodo raíz, entonces el nuevo nodo va a ser guardado en el puntero derecho del nodo raíz, ¿no? Entonces, el puntero derecho del nodo raíz, this.right, va a ser igual al nuevo nodo. Entonces ya podemos agregarlo y finalmente le vamos a pedir que nos retorne el nuevo nodo que se está agregando. Y ya estaría con eso el método para poder agregar un nuevo nodo dentro del árbol binario. Entonces ya podemos agregar un nuevo nodo a la derecha y a la izquierda. Voy a utilizar el método insert, pero para poder imprimir lo que está retornando este método voy a consologuearlo. El método insert con el valor del nuevo nodo, vamos a agregarle un valor mayor al que contiene el nodo raíz y luego un valor menor le vamos a agregar un valor menor que 3. Guardamos y ahora sí, lo borramos nuevamente para tener los resultados. Listo, tenemos los dos nodos que se han creado y se han agregado al árbol binario, ¿no? Y finalmente tenemos cómo es que han quedado insertados dentro del árbol binario de búsqueda. Como podemos ver, el nodo de menor valor ha sido insertado en el puntero izquierdo y el nodo de mayor valor ha sido insertado en el puntero derecho. Estos punteros guardan las referencias a estos nuevos nodos. Listo, entonces este método insert lo que nos va a permitir es poder agregar nodos, pero solamente al nodo raíz, ¿no? No podemos agregarle una cantidad innumerable de nodos a este árbol binario todavía. Este método nos es insuficiente, por eso es que vamos a realizarle unas modificaciones. Vamos a preguntarle si el puntero izquierdo
se encuentra vacío o se encuentra ya ocupado. Eso lo vamos a hacer viendo qué es lo que hay dentro del puntero izquierdo. En este caso sería this.left, puntero izquierdo. Vamos a preguntarle si el nodo izquierdo está vacío. Si el nodo izquierdo está vacío, lo único que se tiene que hacer es insertar el nuevo nodo en el puntero izquierdo, nada más. Entonces por eso que copiamos el código anterior, ¿no? Hacer lo mismo que el código anterior, insertar en el puntero izquierdo el nuevo nodo. Y si fuera el caso contrario de que el puntero izquierdo ya se encuentra ocupado por un nuevo nodo, entonces aquí tendríamos que aplicar el método recursivo. Pues para ello vamos a crear un gráfico aquí. Listo. Tengo acá el nodo raíz, ¿no? En este caso tiene el valor de 9, de 6, 6, 9 y 3, 6, 9, 3, 6 es el valor que tiene el nodo raíz, y a su derecha tiene el nodo con el valor de 9, de esta manera, mientras que a su derecha tiene el nodo con el valor de 3, de esta manera. Entonces para agregarle nuevos nodos ahora a- al lado derecho, por ejemplo se trata de un nodo con el valor de 2, entonces a este árbol binario de búsqueda queremos agregarle un nuevo nodo. Entonces para agregarle un nuevo nodo tenemos que preguntar si es que el valor es menor al valor que tiene el nodo raíz, y obviamente que es menor, ¿no? Entonces se va a ir al subárbol izquierdo, ¿no? Este viene a ser el subárbol izquierdo, todo esto de aquí, el subárbol izquierdo, y aquí tenemos el subárbol derecho. Entonces vamos a ver dónde se va a almacenar el número 2, ¿no? Entonces, como hemos dicho, como es menor, va a ir al subárbol izquierdo. Luego la pregunta se dirige al ver que el puntero izquierdo del nodo raíz está ocupado. Entonces ahora la pregunta tiene que ir dirigida hacia este nodo, hacia el nuevo nodo que se agregó en el puntero izquierdo del nodo raíz. Se le tiene que preguntar si él tiene hijos, si tiene hijos, tiene nodos hijos, si sus punteros están vacíos, sus punteros están con el valor de null. Y eso es lo que vamos a hacer mediante el método recursivo, ¿no? Preguntarle a cada uno de los siguientes nodos hasta poder hallar un nodo que se encuentra, que no tiene nodos hijos, ¿no? Un nodo hoja. Hasta poder hallar un nodo hoja, es ahí donde recién vamos a poder insertar el 2, ¿no? Entonces aquí es donde, como sabemos, el nodo 3 es nodo hoja, entonces entonces se va a poder insertar aquí, debajo de este, como hijo del nodo hoja, se va a poder insertar el número 2, ¿no? Entonces luego la pregunta sería si en qué lado, o en el lado, o en el puntero derecho o en el puntero izquierdo, ¿no? Y obviamente como es menor va a ir al puntero izquierdo. Aquí es donde se va a insertar, ¿no? Y ya no va a existir el null ahí, el null va a desaparecer, ¿no? Y ahora va a ocupar su lugar un nuevo nodo, y eso es lo que vamos a hacer mediante el método recursivo aquí en el código. Vamos a decirle si en el caso contrario nuevamente se vuelva a ejecutar el método, ¿no? Pero ahora esta vez en el nodo hijo, en el nodo hijo que se ubica en la izquierda del nodo raíz. Ahí se va a ejecutar el método insert, ¿no? Con el dato del nuevo nodo. Y si como habíamos dicho, esta vez el nodo izquierdo se encuentra vacío, ¿no? El nodo izquierdo es un nodo hoja que no tiene nodos hijos, entonces ahí es donde va a poder insertar el nuevo nodo. Entonces esto se va a ir repitiendo una gran cantidad de veces hasta poder hallar un nodo hoja dentro del cual se va a poder insertar el nuevo nodo. Eso es en el caso de que
el valor del nuevo nodo sea menor. Ahora veamos si el valor del nuevo nodo es mayor que el nodo raíz. A ver si es que en este gráfico tratamos de insertar, está brillando el 2. Si no tratamos de insertar, por ejemplo, el valor de 12. La pregunta primero va dirigida al nodo raíz, ¿no? ¿Dónde se puede insertar este nodo? Entonces, como sabemos, este nodo es mayor que el nodo raíz, entonces va a ir al lado derecho, va a insertarse en este lado. Y la pregunta sería ¿en dónde? ¿no? Entonces, luego nuevamente la pregunta ahora va a ir va a recaer en el nodo derecho del nodo raíz, ¿no? En el nodo hijo ya tendría que caer la pregunta. Entonces, la pregunta en qué lado puede insertar este nuevo nodo, o a su derecha o a su izquierda, ¿no? Como nodo hijo. Y acá sabemos que este nodo está vacío, el nodo hijo de la derecha está vacío. Entonces tenemos que insertar el nodo 12 en alguno de esos dos punteros. Entonces ahora preguntamos si el valor es mayor o es menor. Entonces, como sabemos, es un nodo, es un valor mayor, entonces tiene que insertarse en el puntero derecho, o sea aquí, en vez del null, tiene que estar el nuevo nodo ahí. Entonces borramos esto. ¿No? Es ahí donde se va a ubicar el nuevo nodo. Ya no va a ser vacío. Entonces ahí tendría el nuevo valor, el valor de 12. De esa manera se estaría insertando. Entonces para ello también vamos a tener que ir saltando esa pregunta, ¿no? En cada uno de los nodos, hijos del nodo raíz. Si quisiéramos agregar un nuevo nodo que tiene un valor ya mucho mayor al 12, por ejemplo el 16, entonces la pregunta va a ir saltando. Primero en el nodo raíz, como es mayor, lo va a ubicar a la derecha. Luego en el nodo hijo, como es mayor, lo va a ubicar a la derecha. Luego en el 12, como es mayor, también se va a ubicar en el puntero derecho. De esa manera se va a poder insertar este nuevo nodo. Entonces eso lo vamos a realizar mediante el método recursivo nuevamente. Entonces aquí le preguntamos primeramente si el puntero derecho del nodo raíz se encuentra vacío. Es igual a nulo, o sea, se encuentra vacío. Si se encuentra vacío, vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho ya antes, ¿no? Agregar el nuevo nodo en el puntero derecho. Entonces, solamente lo copiamos. Listo. Y si fuera el caso contrario de que ya el puntero derecho se encuentra ocupado por un nodo, entonces ahí sí vamos a aplicar el método recursivo, ¿no? De preguntarle esta vez al nodo hijo de la derecha donde podemos ubicar el nuevo nodo. ¿No? Ahí le vamos a aplicar el método insert, y esto va a ir preguntando a los nodos siguientes, como hemos visto en el gráfico. Va a ir preguntando a los nodos siguientes hasta encontrar un nodo hoja, ¿no? Un nodo que tenga vacío los punteros, donde poder agregar el nuevo nodo. Entonces ya lo tendría con eso. Entonces ya con este método podemos almacenar, podemos guardar nuevos nodos, una cantidad innumerable de nuevos nodos dentro de nuestro árbol binario de búsqueda. Entonces vamos a agregarle más elementos a nuestro nodo, a nuestro árbol binario de búsqueda, quiero decir. Aquí el método insert, le agregamos un valor mayor, 15. Luego vamos a imprimir el método agregándole un nodo menor. Se ha agregado el 3, le vamos a agregar el 2. Algo más, puede ser algo más, el 21. Algo más puede ser el 1. Y con eso ya estaría. Ahora vamos a visualizar. Vamos a borrarlo. Ahora tenemos todos los nuevos que estamos agregando dentro del árbol binario de búsqueda. El nuevo árbol
con los nuevos nodos agregados, ¿no? Ahí tenemos el nodo derecho y el nodo izquierdo del nodo raíz, ¿no? Dentro del nodo izquierdo tenemos los nodos hijos, y esto ya se va abreviando, ¿no? Porque acá hay un nodo más que se va agregando. Eso se va abreviando, pero en total tenemos dentro del árbol 7 elementos. 7 elementos componen este árbol binario de búsqueda. También podemos agregar un método que se encargue de cuantificar o de determinar el tamaño del árbol binario, cuántos elementos contiene el árbol binario. Entonces vamos a crear un nuevo método. Este método va a retornar el tamaño del árbol binario de búsqueda. Vamos a nombrarlo como getSize. Listo. Para hallar el tamaño del árbol binario de búsqueda, lo vamos a realizar mediante casos. El primer caso es que si se tratara de un árbol binario de búsqueda de un solo nodo, no un árbol binario que solo tenga el nodo raíz, entonces el puntero derecho y el puntero izquierdo del nodo raíz debe ser igual a nulo. El puntero derecho y el puntero izquierdo igual a nulo. Entonces, si se tratara de un árbol binario de búsqueda con un solo elemento, obviamente va a retornar 1. Y ahora si tuviéramos el caso de que se tratara de un árbol binario de búsqueda que no tuviera nodos eh, en el puntero izquierdo del nodo raíz, ¿no? Estuviera vacío el puntero izquierdo del nodo raíz, entonces en ese caso va a retornar que la cantidad de elementos sería el nodo raíz más la cantidad de nodos que puede encontrarse en el puntero derecho del nodo raíz. Entonces ahí vamos a hallar el tamaño en el puntero derecho del nodo raíz, ¿no? Estamos aplicando el método recursivo debido a que se va a hacer la búsqueda a través de los distintos nodos siguientes al nodo raíz. Luego continuamos si se tratara del caso de que el puntero derecho del nodo raíz sea igual a nulo, no tengamos nodos en el puntero derecho del nodo raíz. Entonces en ese caso vamos a retornar el nodo raíz, ¿no? La cantidad de elementos del árbol binario de búsqueda sería el nodo raíz más la cantidad de nodos que se encuentran en el lado izquierdo, ¿no? En el puntero izquierdo del nodo raíz. Pues ahí aplicamos el método otra vez de forma recursiva, dado que la búsqueda lo va a realizar a través de los distintos nodos que tiene el árbol. Y por último, el caso final. Caso final en que hubieran nodos tanto en el puntero derecho como el puntero izquierdo del árbol binario de búsqueda. El tamaño sería igual la cantidad de nodos sería igual al nodo raíz más de nodos, la cantidad de nodos en el puntero derecho más la cantidad de nodos en el puntero izquierdo. El método getSize. Listo, y otra vez de manera recursiva la búsqueda a través de los distintos nodos. Entonces, gracias a esta recursión es que se va a hacer el conteo uno a uno de cada uno de los nodos. O sea, siempre este método siempre este código va a concluir en la primera condición, a esta condición, para ir contabilizando uno a uno cada uno de los nodos del árbol binario de búsqueda. Entonces ya tendríamos el método que nos va a ayudar a contabilizar la cantidad de nodos que tiene nuestro árbol binario de búsqueda. Guardamos, borramos y vamos a probarlo. Acá ya habíamos insertado una cantidad de 6 nodos, más el nodo raíz tendremos 7 elementos que conforman nuestro árbol binario de búsqueda.
Entonces, para imprimir el tamaño que tiene nuestro árbol binario de búsqueda, usamos nuestro nuevo método getSize. Y listo, y ya lo tendríamos. Entonces, ahora ejecutamos y ya tendríamos el tamaño. 7 elementos o 7 nodos componen nuestro árbol binario de búsqueda. Y esos serían algunos de los métodos más importantes para poder construir un árbol binario de búsqueda, ¿no? Ahora vamos a ver los ordenamientos. Vamos a ver la forma de poder recorrer un árbol. Así que vayamos al código, vayamos a las diapositivas, quiero decir, a continuar con la exposición. Listo. Recorridos en un árbol binario de búsqueda. El recorrido es el proceso de visitar todos los nodos de un árbol. Se puede recorrer un árbol binario de búsqueda mediante dos algoritmos diferentes. El primero es llamado Breadth First Search, conocido por las siglas DFS, y el segundo es Depth First Search, conocido por las siglas DFS. Breadth First Search comienza su recorrido de la parte superior del árbol al el nodo raíz, luego los nodos más cercanos de izquierda a derecha, y luego se expande a nodos cada vez más lejanos en niveles sucesivos. El recorrido BFS se puede observar ampliamente en la animación. Comienza por el nodo raíz, luego sus nodos hijos de izquierda a derecha y finalmente los nodos hoja de izquierda a derecha. Por otro lado tenemos el algoritmo Depth First Search, llamado también búsqueda en profundidad, que es usado también para recorrer grafos, que son estructuras de datos que incluyen en sus diversos tipos a los árboles. El algoritmo DFS puede realizar tres posibles recorridos en un árbol binario de búsqueda. Este algoritmo hace uso de dos conceptos esenciales de la programación, como son la recursividad y el retroceso. El recorrido pre-order, llamado también topological order, explora el nodo actual, luego los nodos del subárbol izquierdo y finalmente los nodos del subárbol derecho. El recorrido in order, llamado también ascending order, explora los nodos del subárbol izquierdo, luego el nodo actual y finalmente los nodos del subárbol derecho. Y el recorrido post-order, llamado también bottom-up order, ordena los nodos del subárbol izquierdo, luego los nodos del subárbol derecho y finalmente el nodo actual. En un gráfico podemos observar estos tres posibles recorridos de un árbol binario de búsqueda. Topological order toma el nodo actual, luego los nodos del subárbol de la izquierda y finalmente los nodos del subárbol de la derecha. Ascending order toma los nodos del subárbol de la izquierda, luego el nodo actual y finalmente los nodos del subárbol de la derecha. Bottom up order comienza por los nodos del subárbol de la izquierda, luego los nodos del subárbol de la derecha y finalmente el nodo actual. Ahora pasemos al código a implementar estos métodos para poder recorrer los árboles binarios de búsqueda. Listo. Vamos a agregar un método que se encargue de recorrer los distintos nodos de este árbol binario de búsqueda. Vamos a comenzar por el tipo de recorrido Depth First. Depth First a cada uno de los nodos. Como vamos a ver, va a ser una operación de recorrido que se va a hacer por cada uno de los nodos, comenzando desde el nodo raíz. El recorrido del árbol binario de búsqueda se va a realizar guardando en un arreglo el valor de cada uno de los nodos que vamos visitando. El algoritmo Depth First es de tres tipos. Vamos a comenzar por el tipo de recorrido pre-order. Entonces le decimos sí, el tipo de recorrido es pre-order. Sí, el tipo de recorrido type of order, si el tipo de recorrido es pre-order. Listo. Entonces le podemos pasar como parámetro a este método el tipo de recorrido que deseamos realizar, que puede ser uno de esos tres tipos. Listo. Y vamos a comenzar a recorrer el árbol binario de búsqueda. Entonces para ello voy a hacerlo gráficamente. Voy a comenzar con el nodo raíz
que va a tener el valor de 7, va a tener en su puntero izquierdo un nodo con el valor de 4, luego en su puntero derecho va a tener un nodo con un valor mayor, podría ser el valor de 11. Listo. Ahora a su vez este nodo hijo va a tener otros dos nodos hijos más. Este tendría el valor de 2 y por el lado derecho un valor de 5, mientras que, mientras que el puntero derecho del nodo raíz también le vamos a agregar, va a tener nodos hijos. Por el lado izquierdo tendría un nodo con el valor de 9 y por el lado derecho un nodo con el valor de 14. Listo, y ese sería el árbol binario de búsqueda que vamos a recorrer. Entonces el método preorder, ¿no? El tipo de recorrido preorder va a comenzar desde el nodo actual. Que para nuestro gráfico va a ser el nodo con el valor de 7. Este va a ser nuestro nodo actual. Vamos a poner n, es nuestro nodo actual. Entonces lo primero que va a hacer es vamos a capturar el valor de ese nodo actual y lo vamos a guardar en un arreglo. Entonces vamos a primero definir nuestro arreglo. Este va a ser first, un arreglo vacío. En ese arreglo vamos a guardar el valor de los nodos, ¿no? Y para ello también vamos a ordenar a una función externa que se encargue de guardar el valor de los nodos en el arreglo. Entonces le vamos a poner un nombre a esa función. Vamos a hacer la función para el primer tipo de recorrido que vamos a realizar. El recorrido de first, en primer recorrido, va a recibir como parámetro el valor del nodo que estamos capturando. Después de haberlo recorrido vamos a capturar ese valor y lo vamos a guardar en un array mediante el método push. Guardamos el valor en el array. De esa manera todos los valores de los nodos van a ir perfectamente ordenados. Listo, entonces vamos a necesitar de hacer uso también de la función, de esta función que le vamos a poner func. Vamos a necesitar de esa función. Listo, entonces vamos a capturar ese valor una vez que lo hemos recorrido. Capturamos el valor del nodo raíz, ¿no? Que viene a ser el nodo actual en este momento, porque luego el nodo actual va a ser el siguiente nodo, ¿no? Van a ser los siguientes nodos que primeramente tenemos en el subárbol izquierdo, luego los nodos del subárbol derecho. Sí, lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a guardar primeramente el valor del nodo actual, que es this.value. Listo. Ahora vamos a buscar en los nodos del subárbol izquierdo. Entonces vamos a preguntar primeramente si existen nodos en el subárbol izquierdo o en el puntero izquierdo del nodo raíz, que es nuestro nodo actual. Entonces si existen, vamos a aplicar el método. Nuevamente el método de first for each para que se haga esto de manera recursiva. Nuevamente aplicamos el método recursivo para buscar esta vez los nodos dentro del nodo que está ubicado, dentro del nodo hijo del nodo raíz, ¿no? El nodo derecho, el nodo izquierdo del nodo raíz, quiero decir. Ahora este va a pasar el nodo izquierdo ahora va a pasar a ser nuestro nodo actual. Listo, y eso es lo que le estamos ordenando mediante el método recursivo, que este sea nuestro nodo actual, ¿no? Y comience nuevamente a ejecutar
el método de first for each. Haga la búsqueda nuevamente. Entonces primero vamos a escribir nuestro array. No, primeramente habíamos capturado el valor del nodo raíz, entonces ya lo teníamos guardado ahí. Ahora necesitamos el siguiente valor, que va a ser de ejecutar, que va a resultar de ejecutar el método de first for each, pero ahora en el nodo izquierdo del nodo raíz. ¿No? Pues estamos hablando aquí del nodo con el valor 4, ¿no? Que a la vez va a tener, como habíamos visto, su árbol izquierdo y su árbol derecho. Entonces, si ejecutamos nuevamente el método, ¿no? Nuevamente vuelve al... Bueno, esto vamos a concluirlo primeramente porque habíamos dicho primeramente se captura el valor actual, luego se recorre los nodos del subárbol izquierdo, luego los nodos del subárbol derecho, eso nos falta completar para poder tener mucha mejor comprensión de este código. Entonces, después de hacer el recorrido, bueno, cada método necesita del tipo de recorrido y de la función que se va a encargar de guardar el valor de los nodos en el arreglo. Listo, eso sería el recorrido de los nodos del subárbol izquierdo. Ahora el recorrido de los nodos del subárbol derecho. También le vamos a preguntar si existe el, el puntero, si existe un nodo en el puntero derecho, el nodo raíz. Si existe, aplica nuevamente el método de first for each en el puntero derecho del nodo raíz. Esto va a necesitar el tipo recorrido de la función. Y ya tendríamos como eso. Entonces, lo que decíamos era que ahora teníamos como punto de partida el nodo actual, ahora era el nodo 4. Y hacíamos el recorrido mediante repetir nuevamente la ejecución de first for each aquí en la línea 42. Nuevamente hacíamos la búsqueda, ¿no? Pero ahora en el nodo actual, que es el nodo de valor 4. Primeramente capturábamos el valor de ese nodo. Entonces ya podríamos agregar un nuevo nodo aquí en nuestro array 4. Después de eso se hacía la búsqueda en el subárbol izquierdo de este nuevo nodo actual, del nodo 4. Nos estamos refiriendo al nodo 2. Se hacía la búsqueda ahí ahora y se volvía a aplicar nuevamente el método de first for each, ¿no? Porque existía, ¿no? Vemos que existe un nodo en el lado izquierdo del nodo 4. Entonces le podemos aplicar nuevamente el método de first for each. Y nuevamente se vuelve a ejecutar las líneas aquí. Volvemos nuevamente a capturar ese valor. Captura nuevamente el valor de 2 ahora sería. Captura el valor de 2. Ahora estaríamos aquí. Este vendría a ser nuestro nodo actual ahora. Nodo 2 vendría a ser nuestro nodo actual. Capturamos ese valor. Luego preguntamos si tiene nodos a la izquierda. Obviamente que no los tiene. Esto es un nodo hoja. No los tiene, entonces ya nos ejecuta lo de la línea 42. Ahora busca y tiene un nodo hijo por la derecha. También es nulo aquí. Entonces tampoco no ejecuta la línea 44. Ya no ejecuta la línea 44. Y ahí es donde ya viene lo que es el retroceso. Nuevamente regresa como nodo actual al nodo con el valor de 4. Este nuevamente vuelve a ser el nodo actual. Se aplica lo que es el retroceso. Y ahora el 4 es el nodo actual, pero ya de esto ya habíamos hecho el recorrido tanto del nodo actual, ya lo habíamos agregado en el arreglo. Luego también habíamos hecho el recorrido del subárbol izquierdo de este nuevo nodo actual, del nodo 4. Y ahora tenemos que hacer el recorrido del subárbol derecho del nodo 4. Esto vendría a ser el 5. ¿No? Entonces nuevamente se aplica, como vemos aquí en la línea 44, nuevamente se aplica el método de fits for each, pero esta vez al lado derecho del nuevo nodo actual, del nodo 4. Se aplica nuevamente repetimos todo esto. Y en el gráfico, primeramente tomamos el valor del nodo. Este vendría a ser ya
nodo actual ahora. Tomamos el valor del nodo actual, 5, lo agregamos al arreglo. Luego buscamos nodos, un nodo hijo al lado izquierdo y vemos que no tiene, es nulo. Luego buscamos un hijo en el lado derecho y también vemos que es nulo. Y con eso concluye todo el subárbol derecho, todo el subárbol izquierdo del nodo raíz que ves, ¿no? Entonces nuevamente se vuelve a dar el retroceso otra vez. Y otra vez ahora el nodo actual vendría a ser 7. Este ahora es nuestro nuevo nodo actual. Aquí, como ya habíamos visto, ya habíamos recorrido tanto el nodo raíz como todo su árbol izquierdo. Y ahora nos falta por recorrer todo su árbol derecho. Entonces nuevamente nos encontramos aquí en la línea 44 y hacemos la búsqueda. Ahora por el subárbol derecho del nodo actual, del nodo con el valor de 7, ¿no? Del nodo raíz, ¿no? Vamos a aplicar el método. ¿Qué hacemos? Capturamos el valor primeramente, sabemos que ahora nuestro nuevo nodo actual va a ser el nodo 11, ¿no? Entonces capturamos el valor de ese nuevo nodo actual. El valor 11 nuevamente se arregla, se agrega en el arreglo. Luego nuevamente se hace la búsqueda en el subárbol izquierdo del nodo actual, aquí en el 9, y luego en el subárbol derecho. Primero vamos a empezar con el nodo, con el subárbol izquierdo. Entonces empieza a hacer el recorrido en el subárbol izquierdo, ¿no? Busca primeramente, captura el valor de 9, no, el nodo actual, porque esto ahora se va a volver el nuevo nodo actual, ¿no? Esto ya se está cambiando, ya no es el 11, sino es el 9. Captura el valor del nodo actual y ahora se está agregando al arreglo el 9. Luego busca nodos en el lado izquierdo y no los encuentra, ¿no? Porque el nodo 9 se trata de un nodo hoja y no lo encuentra. Y ahora busca nodos en el subárbol derecho y tampoco no los encuentra. Entonces con eso concluye la búsqueda. Entonces ahora nuevamente el nodo actual pasa a ser el 11, se da nuevamente el retroceso. Ahora el 11 es nuestro nuevo nodo actual. ¿No? Ya se había capturado el 11 como también todos los nodos que tenía en el subárbol izquierdo. Ahora va a hacer la búsqueda en los nodos del subárbol derecho. Entonces ahora 14 viene a ser nuestro nuevo nodo actual. Nuestro nuevo nodo actual. Y busca los nodos que se encuentran. Primeramente captura el 14. ¿No? Primeramente captura el 14. Luego busca los nodos que se encuentran a la izquierda. No existen, ¿no? Nulo. Luego los nodos que se encuentran a la derecha también son nulos. Y con eso concluye el recorrido, ¿no? Porque ya terminó de concluir. Realizó primero la captura del nodo actual, luego todo el subárbol izquierdo. Por último finalizó con todo el subárbol derecho. Entonces esa sería la forma como se van a ir agregando cada uno de estos nodos, cada uno de los valores de los nodos en el arreglo. Eso lo vamos a ver aquí, cuando ejecutemos esto, porque ya está concluido todo lo que es el método preorder. Todo lo que realiza primero, realiza la búsqueda, ¿no? En el nodo actual, luego en su árbol izquierdo y en su árbol derecho. Ahora podemos pedir que nos retorne el arreglo. Con eso hemos concluido el método para recorrer el árbol mediante el método preorder. Ahora vamos a imprimir los resultados. Vamos a imprimir después de que se muestre el árbol. El árbol first tree es un nuevo método, el método det first for each, que va a recibir como parámetro el tipo de recorrido preorder, el tipo de recorrido preorder, y luego la función que se va a encargar de guardar los valores de los nodos en el arreglo, es la función first order.
Y ya estaría con eso. Así, guardamos. Para poder hacer que los resultados que habíamos obtenido aquí se puedan mostrar también en el código, vamos a agregarle esos nodos al árbol de búsqueda, al árbol binario de búsqueda. Entonces vamos a comenzar a agregarle los nodos. Tiene como nodo raíz 7, nodo raíz 7. Luego se insertan los nodos 4, 2, 5. Insertamos 4, luego 2, luego 5, y luego por el lado derecho insertamos 11, 9 y 14. 11, 9 y 14. Y ahora sí, vamos a visualizar los resultados. Tenemos los nodos que se agregan, el tamaño del árbol binario de búsqueda, el árbol binario de búsqueda, y al final debemos tener el array, ¿no?, que contiene los valores de todos los nodos que componen el árbol binario de búsqueda: 7, 4, 2, 5, 11, 9, 14. Y tendríamos los mismos resultados, ¿no?, al hacer el, el recorrido del tipo pre-order. Hemos hecho un recorrido del tipo pre-order. Ahora vamos a hacer el recorrido del tipo post-order. Empezamos por el tipo, o antes del post-order vamos al in-order primero. Pre-order, in-order y post-order. Vamos a hacerlo en ese orden. Entonces le decimos sí, si esta vez se tratara de que el tipo de recorrido es igual a in-order. In-order. Si el tipo de recorrido es in-order, ahora vamos a tener un cambio. El recorrido in-order comienza por los nodos de la izquierda, luego el nodo actual y finalmente los nodos del subárbol de la derecha. Entonces vamos a volver a hacerlo. Esto lo vamos a borrar. Y entonces tendríamos los siguientes nodos: el nodo raíz, con el valor, vamos a dejar con los anteriores valores: 7, 4, 2, 5, 11, 9, 14. 7, 4, 2, 5. En su puntero izquierdo 4, en el puntero izquierdo del nodo 4, 2, 2, y en el puntero derecho 5, 7, 4, 2, 5, y por el lado derecho 11, 9 y 14. Estamos agregando en el puntero derecho 11, 9 se va a ser el hijo izquierdo, 9, y 14 va a ser el hijo derecho del nodo 11. Y ya lo tendríamos nuevamente nuestro árbol binario de búsqueda. Entonces empezamos el recorrido in order, comenzando por los nodos del subárbol izquierdo, o sea, por todo esto de aquí. Luego posteriormente vamos a ingresar al nodo actual. Este vendría a ser en nuestro caso el nodo actual. Vamos a colocarle también n como nodo actual. Y luego al final va a ser el recorrido por los nodos del subárbol derecho. Entonces seguimos bajo el mismo esquema recursivo y vamos a ubicarnos dentro de nuestra condición. Entonces sí, el tipo de recorrido es sin order.
comenzamos por el recorrido. Comenzamos por el recorrido en el subárbol derecho, en el subárbol izquierdo, quiero decir. Primero hacemos el recorrido por el subárbol izquierdo, nos preguntamos si existe, y si existe, ejecutamos el método en el nodo izquierdo del nodo raíz de first for each, que va a recibir como parámetros el tipo de ordenamiento y la función que se va a encargar de guardar los valores de los nodos en el arreglo. Esto ya lo tendríamos, entonces esto primero se va a ejecutar. Luego tendríamos que va a capturar el valor del nodo actual. Entonces tendría que traer a la función para que pueda guardar el valor del nodo actual, ¿no? Similar como lo hicimos en preorder. Captura el valor del nodo actual y finalmente hace recorrido por los nodos del subárbol de derecho. Entonces pregunta si el nodo raíz tiene un nodo derecho, y si es que lo tiene, va a hacer el recorrido de ese nodo derecho del nodo raíz. Aplica nuevamente el método de first for each, el tipo de recorrido y la función que se encarga de guardar los nodos. Esto ya lo tendríamos. Ya concluiríamos con el esquema recursivo, haciendo la búsqueda primero por el lado izquierdo. Comenzaría de esta forma. Comenzaría como con el nodo actual, el valor de 7. Luego el nodo actual sería el valor de 4. Este va a ser el arreglo donde vamos a almacenar los valores. Esto se volvería el nodo actual. Luego el esquema recursivo lo haría saltar y ahora el nodo actual vendría a ser el valor de 2. Luego el esquema recursivo nos diría que deberíamos recorrer dentro de los nodos hijos de este nodo hoja, ¿no? Pues sabemos que acá no tiene ningún nodo hijo, son nulos y nulos. Entonces primero buscaría agregar dentro del array al nodo de la izquierda y no lo encontraría, ¿no? Es nulo. Entonces luego va al valor del nodo actual y lo guarda en el arreglo. Luego va al valor del nodo derecho, tampoco no existe. Entonces ahora se da el método de ir hacia atrás, ¿no? Vuelve hacia atrás. Entonces ahora toma al 4 como el nodo actual. Retrocede, ¿no? Habíamos dicho que hace un retrocede, entonces ahora es el 4 el nodo actual. Entonces primero había tomado, respecto a este nodo actual, primero había recorrido todos los nodos del árbol izquierdo, o sea, todo esto ya lo había recorrido. Ahora va a tomar el valor del nodo actual, o sea, 4. Luego va a recorrer los nodos del subárbol derecho, ¿no? Y luego va a encontrar solamente al 5, ¿no? Porque el 5 se va a volver ahora también el nodo actual, ¿no? Y se va a buscar dentro de 5 a todos sus nodos hijos, pero como no tiene nodos hijos, solamente va a tomar al final al 5 nada más, ¿no? Hemos visto que toma al 5 nada más, ¿no? Porque primero busca a su nodo hijo por la izquierda, no lo encuentra, luego toma el nodo actual 5, finalmente busca su nodo hijo por la derecha y tampoco no lo encuentra, y ahí se concluye con eso. Entonces ahora sí se concluyó con todo este nodo, pues nuevamente vuelve ahora al nodo raíz, ¿no? Ahora este va a ser nuestro nuevo nodo actual. Entonces, como ya había recorrido todo el subárbol izquierdo, ya había recorrido todo el subárbol izquierdo, entonces ahora le toca recorrer el nodo actual. O sea, recorre el 7, lo suma al arreglo y ahora va por los nodos
del subárbol derecho. Acá debería empezar a buscar el 11, ¿no? Ahora el 11 es el que se vuelve el nodo actual. El esquema recursivo ahora va por el nodo hijo del nodo 11, ¿no? Pues el nodo hijo izquierdo primero busca el subárbol izquierdo, todo esto, ¿no? Y solamente va a encontrar al 9, ¿no? Porque esto ya no tiene nodos hijos. Después del 11 el 9 va a ser el nodo actual, ¿no? Y luego va a buscar dentro si el 9 tiene nodos hijos y no tiene ninguno, solamente va a capturar al 9. Entonces captura al 9. Luego de eso ya pasa a ser el nodo actual nuevamente el 11, y ya se había recorrido todos los nodos del subárbol izquierdo. Entonces ahora toma el 11, se agrega el 11 y finalmente hace recorrido por los nodos del subárbol derecho, ¿no? El 14 tampoco no tiene ningún nodo hijo, es nulo y nulo cada uno de sus nodos hijos. Entonces solamente toma el valor de 14 y eso sería el último elemento que agregaría al arreglo. Así con eso ya se concluiría el recorrido, el tipo de recorrido in order, ¿no? Recorriendo primero los nodos del subárbol izquierdo, luego el nodo actual, finalmente los nodos del subárbol derecho. Entonces eso es lo que hace este esquema recursivo, y similar va a ser para el método posorder. Este ya lo habíamos explicado cuando hicimos preorder, ¿no? Cómo es que funcionaba todo este esquema recursivo. Ahora vamos a darle control S y vamos a guardar. Ahora vamos a hacer que obtengamos los mismos valores que habíamos obtenido en el gráfico. Ya lo tenemos y al final está retornando el array, ¿no? Con el arreglo con todos los valores de los nodos. Ahora solamente cambiamos aquí el tipo de recorrido, va a ser in order, no va a ser pre-order, va a ser in order. Y limpiamos, tenemos los resultados: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 14. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 14. Entonces ese sería el recorrido in order, que lo que hace en síntesis es ordenar los elementos de un arreglo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer más adelante. Vamos a tener un arreglo, ¿no? Un arreglo de números. Entonces vamos a pedirle al método, en este caso al recorrido in order, que pueda ordenar todos los elementos de ese arreglo, ordenarlos de forma ascendente. Entonces eso podemos lograrlo mediante el recorrido in order, que está ordenando de forma ascendente los elementos del arreglo. Ahora pasemos al método post order, similar a los esquemas anteriores. Vamos a agregarle aquí, fuera el caso si fuera el caso en que el tipo de recorrido sea igual a post order, tipo de recorrido igual a post order. En el recorrido post order habíamos visto que primero se van a recorrer los, los nodos del subárbol izquierdo, luego los nodos del subárbol derecho y finalmente el nodo actual. Entonces vamos por ello. Primero vamos a recorrer mediante el esquema recursivo los nodos del subárbol izquierdo. Si es que existe, un nodo en el puntero izquierdo del nodo raíz, que se ejecute el método de first for each en este nodo izquierdo del nodo raíz de first for each, que recibe como parámetros el tipo de orden, el tipo de recorrido y la función. Listo, ya lo tendría con eso. Ahora hacer el recorrido por los nodos del subárbol izquierdo. Entonces sería this.right y aplicaría nuevamente el esquema recursivo de aplicar el método de freeze for each
al nodo derecho del nodo raíz, el tipo de recorrido y la función. Esto ya lo tendríamos. Y finalmente vas a capturar el valor del nodo actual. Ese sería el nodo de la función. La función que va a capturar el valor del nodo actual. Ya estaría con eso el esquema del recorrido post-order. Eso lo vamos a ver ahora en el gráfico también. Vemos que se realiza este recorrido post-order. Nuevamente con los mismos nodos. Esto lo borramos. Tenemos como nodo raíz 7. Luego le estamos insertando nuevos nodos 4, 2, 5. 4, 2, 2 y 5. Luego por el lado derecho tenemos 11, 9, 14. Primero 11. Luego tenemos por aquí un 9. Y por su lado derecho a 14. Y ya tendríamos nuestro árbol binario de búsqueda. Y vamos a comenzar con el método post-order, recorriendo primeramente los nodos del subárbol izquierdo. Tenemos los nodos del subárbol izquierdo. Listo. Entonces, primeramente empezamos con el nodo actual, que era el 7. Nuestro nodo actual era el 7. Vamos a poner n. Luego será el 4, el nodo actual, debido al esquema recursivo. Será el 4. Y luego será el 2. Siempre la izquierda primero. Y después de ello, busca dentro del nodo 2, busca sus nodos hijos, pero sabemos que este es un nodo hoja, ¿no? Entonces solamente dentro del arreglo solamente se va a agregar el 2. Vamos, primero busca a la izquierda y encuentra null, luego busca a la derecha y encuentra null, no lo agrega, y finalmente busca y agrega el 2. Ahora retrocede, ¿no? Hace el retroceso, y ahora el nodo actual será el 4. Ya había recorrido todos los nodos del subárbol izquierdo, ahora va a buscar los nodos del subárbol derecho. Entonces busca al 5, ¿no? Que el 5 ya no es un nodo hoja, no tiene nodos hijos, entonces solamente captura de ahí el 5, ¿no? Y finalmente recién toma el nodo actual, el 4. Entonces ya estaría con eso ¿no? Ahora el nuevo nodo actual sería el 7. Ya se recorrió todos los nodos del subárbol izquierdo, ahora sería los nodos del subárbol derecho, ¿no? Eso es respecto al nuevo nodo actual, el 7. Entonces ahora se buscaría dentro de los nodos del subárbol derecho. Ahora sería, primero sería el 11, ¿no? Nuestro nuevo nodo actual. Luego pasaría a ser el 9, siempre primero, como decía, la izquierda. Entonces sería el 9. Y aquí el nodo 9 no tiene nodos hijos, entonces solamente se agregaría al final el 9 nada más. Ahora el nuevo nodo actual, después de eso sería el 11 ahora. Respecto de este nuevo nodo actual, ¿no? Ya habíamos recorrido todos los nodos del subárbol izquierdo, ahora pasemos a los nodos del subárbol derecho, o sea, al nodo 14 nada más, ¿no? Porque esto también es un nodo hoja. Ya no es necesario seguir haciendo las operaciones ahí, solamente le agregamos el 14 y al final va a tomar al nodo actual, al 11. Y luego al final, ¿no? Ya vamos a colocarle como nodo actual nuevamente al 7, ¿no? Ya habíamos recorrido todos los nodos del subárbol izquierdo y todos los nodos del subárbol derecho. Ahora tomaríamos el nodo actual, que es el 7, y ahí se terminaría de agregar los elementos en el arreglo.
Ese sería el orden y eso es lo que vamos a ver en el código de resultados. Vamos al código. Listo, entonces con los mismos valores que teníamos vamos a cambiarle el método de first for each. Ahora va a tener como parámetro post order y ahí tendría la función. Ahora vamos a darle un último vistazo a nuestro método. Si está retornando al final, va a retornar el nuevo arreglo, ¿no? Con los nuevos valores de los nodos. Sí, ya lo tendríamos, entonces vamos a borrarlo y lo ejecutamos. Ahí tenemos los resultados: 2, 5, 4, 9, 14, 11, 7, 14, 11, 7. Y ese sería el recorrido post-order. Ahora culminemos con el segundo algoritmo para realizar el recorrido de un árbol binario de búsqueda. Estamos hablando de breadth first. Entonces lo vamos a agregar como un método más para nuestro árbol. Entonces le vamos a escribir el nuevo método breadth first for each. Breadth first for each. ¿Listo? Ahora para visualizar cómo se hace el ordenamiento breadth first for each. ¿Listo? Entonces tenía mi nodo raíz, el 7425. Tendría el nodo con el valor de 7, un nodo con el valor de 4, nodo con el valor de 2 y el nodo con el valor de 5. Luego por el lado derecho tendría los nodos 11, 9, 14, 11. Por este lado el nodo con el valor de 9 y por el lado derecho el nodo con el valor de 14. Listo, el recorrido breadth first for each va a empezar desde la parte superior a la parte inferior, ¿no? Va a pasar de la parte de arriba hacia la parte de abajo, va a ir recorriendo cada uno de los nodos, ¿no? Va a empezar desde el nodo raíz, va a capturar el nodo raíz, luego va a ir descendiendo, ¿no? Y eso lo va a hacer de izquierda a derecha, ese recorrido de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces para realizar ese recorrido vamos a necesitar ¿no? de un arreglo que va a ir capturando los valores de los nodos. Entonces vamos a necesitar de una función, al igual que habíamos hecho con el método getFirst. Vamos a necesitar de una función que se encargue de guardar dentro de este nuevo arreglo cada uno de los valores de los nodos. Entonces vamos a escribir esa nueva función. Va a ser la función que se va a encargar del segundo tipo de algoritmo. Second order. Listo, que recibe un valor, un parámetro. Y ese parámetro lo guarda dentro lo que recibe por parámetro lo va a guardar dentro del array, dentro del nuevo arreglo. Le vamos a poner second array, ahorita lo vamos a declarar en la parte superior. Listo, vamos a escribir nuestro segundo arreglo. Listo, ya lo tendría. Ahora también no solamente vamos a necesitar para... Bueno, paso acá.
Ahora también no solamente vamos a necesitar de un arreglo para guardar los valores de los nodos, sino también vamos a hacer el recorrido por los árboles, ¿no? Vamos a primero a capturar el valor de 7, luego vamos a hacer el recorrido de este subárbol, del subárbol izquierdo al subárbol derecho, ¿no? Para recorrerlos posteriormente, ¿no? Luego de estos subárboles vamos a tomar los valores superiores, en este caso el 4, luego el 11, ¿no? Y de este subárbol, ¿no? Ahora sus nuevos hijos van a ser los nuevos subárboles que vamos a tomar, ¿no? Que van a tener también, que pueden o no tener nuevos hijos, ¿no? Y estos van a ser los nuevos subárboles y vamos a tomar también estos valores, ¿no? Siempre de izquierda a derecha, primero se tomará el 2, luego el 5, luego el 9, luego el 14. Entonces vamos a necesitar de un arreglo en el cual estemos guardando los árboles que vamos recorriendo, ¿no? Para posteriormente, más tarde, recorrerlos, ¿no? Y llevarnos su nodo superior, guardarlo en el array. Entonces vamos a necesitar también de otro arreglo. Entonces ese sería un arreglo auxiliar para realizar esta tarea que es necesario con el método breadth first. Podemos, este algoritmo nos está pidiendo de un arreglo más. Vamos a poner un arreglo auxiliar para esta tarea. Entonces ya lo tendría. Ahora vamos al método. Entonces en el método vamos a hacer el recorrido a partir del nodo superior. Vamos a necesitar como parámetros la función. Voy a poner funct y luego el array, ¿no? Que va a contener, este es el arreglo que va a contener los subárboles como les había comentado, ¿no? Vamos a ir capturando los subárboles. Entonces preguntamos si es que el nodo raíz, el nodo superior, tiene nodos hijos tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces decimos this.left. Si tiene un nodo hijo en la izquierda, si lo tiene, vamos a guardarlo en el contenedor de subárboles, como les decía. Entonces va a haber un contenedor de subárboles, this.left. Entonces vamos a explicarlo, escribirlo aquí. Método breadth first. Método breadth first va a necesitar de dos arreglos. Un arreglo para guardar el valor de los nodos recorridos y un arreglo para guardar los subárboles del nodo superior, ¿no? Podríamos decirle el nodo actual también, el nodo superior. Entonces preguntamos si es que en este caso el nodo superior tiene un subárbol a la izquierda. Entonces si lo tiene, lo guardamos dentro de ese contenedor de subárboles. Luego si tiene también el nodo raíz o el nodo superior tiene un hijo a la derecha, un nuevo hijo a la derecha también que se guarde dentro de este contenedor. No se hace de esta manera porque lo primero que vamos a recorrer es el subárbol de la izquierda, luego el subárbol de la derecha, por eso es que lo estoy poniendo primero a guardar esto, el subárbol de la izquierda, luego el subárbol de la derecha. Listo. Ahora vamos a capturar el valor del nodo superior en la función. El nodo superior es this.value. Ya estaría. Ahora vamos a recorrer. Ahora después de haber recorrido el nodo superior, haber recorrido el nodo 7, es lo primero que se va a guardar en el arreglo. Nodo 7.
Ahora venimos a recorrer los subárboles que habíamos guardado en el array. O sea, lo vamos a quitar de ese arreglo de subárboles y lo vamos a comenzar a recorrer. Vamos a comenzar a recorrer su nodo superior primero. Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora. Entonces preguntamos si el contenedor, ¿no?, de los subárboles contiene un elemento. Si contiene un elemento, vamos a quitarlo de este arreglo, ¿no?, con el método shift, ¿no?, para que empiece. Haga primero a quitar el subárbol izquierdo y ahí le aplicamos nuevamente el método red first for each, ¿no?, el método recursivo nuevamente, para que este sea nuestro nuevo árbol que vamos a recorrer, ¿no? El árbol izquierdo, pues, sería el nuevo árbol que vamos a recorrer y empezaríamos desde su nodo superior, ¿no? Es el 4. Eso es lo que estamos haciendo mediante el método recursivo. Aquí culminamos con el método breadFirst for each, que va a necesitar la función y el contenedor. Listo, culminado el esquema recursivo, ya podemos pedir que nos retorne el array que contiene los valores de los nodos, ¿no? Porque como les decía, va aquí cuando le volvemos a aplicar nuevamente el método breadFirst for each, ¿no?, el esquema recursivo va a tomar nuevamente el árbol de la izquierda y el subárbol de la derecha de este nuevo árbol que estamos recorriendo. Esto lo habíamos quitado. Esto se había guardado, como sabemos. Esto, esto se había guardado, como sabemos, en el arreglo auxiliar. Ahí se guardó. Los valores de 4 o 5 se agregó. Entonces su árbol guardó en el arreglo junto con el otro subárbol de la derecha. Vamos a ponerle esto izquierda y luego el subárbol de la derecha. Entonces mediante el esquema recursivo ahora lo quitamos y recorremos todo este subárbol de la izquierda, ¿no? Entonces lo recorremos mediante el método breadFirst for each y nuevamente vamos a revisar ahora los nodos hijos de este nuevo subárbol. Tenemos acá el 2. Entonces ahora lo que hace es guardar el 2 dentro de este arreglo, ¿no? Acá lo guarda el 2. Esto lo vamos a borrar porque todavía esto se va a agregar más cosas aquí adentro. Ahora sí. Después de esto guarda el 2, ¿no? Y luego busca en el lado derecho, como podemos ver aquí en el código, busca en el lado derecho y también lo guarda. Guarda estos nodos 2, 5 y captura al final. Al final hace la captura, ¿no?, del valor del nodo superior, o sea, del valor de 4, ¿no? El valor de 4. Entonces eso es lo que se agrega aquí. Listo, entonces esto ya no existe, ¿no? Ya se había quitado. Entonces lo podríamos quitar ya del arreglo que guarda los subárboles, ¿no? De ese arreglo auxiliar que habíamos dicho que íbamos a utilizar. Y de esta manera también hace recorrido por el subárbol de la izquierda, ¿no? Porque ese es el siguiente. Nuevamente vuelve a entrar aquí a la condición de la línea 76 y pregunta si el contenedor está vacío, ¿no? En este caso no está vacío, entonces nuevamente vuelve a quitar ese elemento y aplicarle el método breadFirst al siguiente elemento, ¿no?, que vendría a ser este árbol derecho. Sería el siguiente en recorrerse. Entonces se recorrería nuevamente, se volvería nuevamente al esquema recursivo de guardar primero el lado izquierdo, el lado derecho y capturar el valor superior. El izquierdo, el 9, se agregaría. Vamos a ponerlo 9. Luego el 14.
y tomar el valor superior, en este caso el 11, entonces se agregaría el 11 aquí. Y así sería también para los siguientes nodos, ¿no?, que se han guardado aquí. Esto ya se quitaría. Esto ya se quitaría, lo vamos a ordenar mejor para ver lo que ha quedado, ¿no? Quedarían los nodos 2, 5, 9 y 14 guardados dentro de ese arreglo. Esos serían los nodos restantes. Y nuevamente se volverían a recorrer, ¿no? Primero el 2 se vería que no tiene nodos hijos, entonces solamente se capturaría ese valor al final. 2. Luego también lo mismo pasaría con el 5, ¿no? Ahora le tocaría turno al 5, se borraría el 2 de este arreglo auxiliar y ahora le tocaría el 5. Luego el 5 se borraría del arreglo auxiliar, le tocaría el turno del 9, ¿no? Ya no se añadiría ningún subárbol más, sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es nulo, no existe. Entonces, si en la parte del código donde dice que el contenedor puede agregar, ¿no?, sus subárboles izquierdos, sus subárboles derechos, no existen estos subárboles porque son nodos hoja. Nodos hoja son, nodo hoja es el nodo 2, al igual que el 5, 9, el 14. Entonces ya no se agregan más cosas al arreglo y solamente se van quitando. Se quitó el 2, se quitó el 5, se quitó el 9 y al final se va a quitar el 14. No se revisa si tiene nodos hijos y obviamente no los tiene. Entonces solamente se captura el 14 al final. Y ese sería el recorrido breadth first. Ahí terminaríamos con el algoritmo. Ahora vamos a ejecutar este código. Ya tenemos definido ahí, ¿no? Esto está devolviendo el arreglo al cual le hemos estado añadiendo cada uno de los valores de los nodos. Entonces ahora vamos por ese método. El, el método first for each, que lleva como parámetros la función y el auxiliar. Sería second order. Y el arreglo auxiliar para guardar los árboles. Y le vamos a poner su nombre. Arreglo auxiliar. Este va a ser aux array. Arreglo para guardar el valor de los nodos recorridos. Ese es second array. Y lo tendríamos con eso. Ahora damos un último vistazo a nuestro código, el método breadth first for each, retornando el segundo arreglo donde se encuentran todos los nodos ya recorridos. Ahora sí borramos y visualizamos los resultados. Me parece que hay un error. Vamos a ver. Aquí no nos ha pintado esto. Está mal escrito la propiedad length. Vamos a tener los resultados del método 7, 4, 11, 2, 5, 9, 14. 7, 4, 11, 2, 5, 9, 14. Y esa sería la manera de hacer el recorrido mediante breadth first, mediante el algoritmo breadth first, ¿no? Entonces, y como ejemplo final ahora, vamos a hacer un ordenamiento. Vamos a ordenar los elementos de un arreglo cualquiera, ¿no? Para ello vamos a convertir los elementos de ese arreglo en un árbol binario de búsqueda. Y una vez que hayamos hecho eso, vamos a hacer el recorrido del tipo depth first, del tipo in order, ¿no?, que nos permite ordenar de manera ordenada, ¿no?, que nos permite realizar de manera ordenada el recorrido de los nodos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primeramente vamos a crear un método que nos permita insertar los elementos de un arreglo en un árbol binario de búsqueda. Los voy a insertar como nodos.
Entonces necesitamos crear ese método. Vamos a crear dentro del constructor. No, para ello lo que voy a necesitar es un árbol vacío, ¿no? Este es un árbol que ya tiene un nodo en un inicio, ¿no? Al crear la instancia le estamos agregando un nodo, el nodo raíz. Entonces este no va a ser así, sino vamos a hacer uso de un árbol binario vacío al cual le tenemos que agregar a nodos. Entonces al momento de crear la instancia no tenemos por qué agregarle un valor. Luego vamos a escribir el método fromArray que va a recibir un arreglo. Ese arreglo lo va a convertir en un árbol binario de búsqueda. Entonces el primer valor, ¿no?, de este arreglo va a ser el nodo raíz. Listo. Y los demás elementos van a ser los que se van a ir agregando a este árbol binario. Entonces hacemos un recorrido para los demás elementos del arreglo para ir agregándolos al árbol binario de búsqueda. Entonces el método, vamos a hacer el bucle, quiero decir. Entonces empezaría desde 1. Gallina. Sí. Luego mediante el método insert vamos insertando cada uno de los elementos del arreglo al árbol binario. Desde el elemento del índice 1. Esto ya estaría con eso, entonces solamente es insertar los demás elementos al arreglo. Y ya el primer elemento del arreglo ya se había agregado como nodo raíz. Ahora también podríamos hacer cambios dentro del método insert. Va a crear un árbol, en este caso, un subárbol vacío, ¿no?, para cada uno de los elementos del arreglo que se desea convertir en árbol binario de búsqueda. Crea una instancia vacía. Luego también vamos a añadir el valor. Eso sería agregarle el primer nodo al árbol vacío. Es lo que estoy haciendo, agregarle el primer nodo al árbol vacío. Listo, y luego ya hace lo normal que hace el árbol, ¿no? Comparar si los datos, comparar los valores que se desean insertar. Y ya estaría con eso. Método. Entonces ahora tendríamos que agregarle aquí ya. A partir de un arreglo tendríamos que agregar los nodos. La instancia se va a generar vacía. Y vamos a ir agregando. Vamos a agregar mediante el método que habíamos creado, el método fromArray. Vamos a agregarle los nodos. Entonces sería nuestro árbol, el first tree, mediante su método fromArray. Agregarle un arreglo con los números que deseamos ordenar. Puede empezar desde el 8, el 20, el 6, el 4, puede ser el 10, puede ser el 9, puede ser el 11. Ya estaría. Esto ya no lo necesitamos, ya necesitamos agregar mediante el método insert. Listo, y para obtener el resultado solo necesito hacer uso del algoritmo depth-first. En este caso el recorrido va a ser in order. In order. Y también podríamos quitar esto. No lo vamos a necesitar, lo voy a comentar. No solamente vamos a hacer uso del algoritmo depth-first, específicamente del recorrido in order. Ya estaría con eso.
borro y voy a ver los resultados. Y ahí tendría ordenado todos los elementos del arreglo, ¿no? Gracias al recorrido in order, ¿no? Que nos ordena los elementos de menor a mayor. Listo, y ese sería el ejemplo final. Ahora pasemos a las diapositivas para continuar con la exposición.